Bienvenidos mis amados hermanos, hermanas. Usted, amigo, amiga, suscriptores de YouTube, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos continuando con el tema, el aprendizaje de la oración para capacitarnos para vencer. En estos tiempos es muy interesante, muy importante lo que es la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Señor que nos bendiga poderosamente de principio a fin. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Rogamos Dios que nos bendiga grandemente. Su palabra es clara. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si no perdona a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial no os perdonará a vosotros. Señor, bendícenos de principio a fin y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos grandemente. Habla a través de tu siervo. Y rogamos, Dios, que tu palabra corra con libertad, con el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Escribí una introducción y lo voy a leer para evitar algún margen de error, ya que esto sucedió aproximadamente unos 44 años atrás. Muchos hermanos me han preguntado que se les explique lo que es Proyecto Canaán, principios bíblicos para una vida victoriosa. Este programa nació exactamente hace 44 años atrás. Vivimos en un país saturado de lo mágico y de lo sobrenatural, donde prevalece la idolatría, la brujería, la hechicería, el curanderismo, la superstición y los signos del zodiaco. No solo el pecado del ocultismo es fuerte y directo en la población, sino también el alcoholismo, las drogas, la inmoralidad sexual, la violencia en general. Después, escuche bien lo que te voy a hablar acerca del testimonio de nuestro pastor. Después de conocer al Señor Jesucristo, se me hacía muy difícil orar, leer las Escrituras Sagradas. Antes de conocer al Señor Jesucristo, me entregué de lleno al mundo del ocultismo, lo que es el esoterismo, y fui preparado por maestros ocultistas de diferentes ramas. Las experiencias del ocultismo estaban muy enraizadas en lo más profundo de mi ser. En el servicio de adoración en la iglesia no podía centrarme en el mensaje del pastor. Algo extraño me impedía. Un día me encontré, estaba influenciado por los demonios fuertemente y tenía muchas luchas espirituales, por lo cual necesitaba urgentemente ayuda espiritual. Pero en lugar de ayudarme, me tenía miedo y se apartaba de mí. Hasta que un día un predicador de la República Dominicana, Jorge Rolando Pichardo, al conocer mi problemática me ayudó y Dios lo usó para liberarme de esta fuerza maligna y sus influencias satánicas. Vamos a ver
algunos textos bíblicos que como creyentes tenemos nosotros que conocer muy de cerca. Escuche bien. Vamos al libro de los Hechos. Yo voy a rogarte que tenga en tus manos, tenga un cuaderno, lapicero, para que puedas tú anotar los textos bíblicos y el Señor te vaya hablando en lo más profundo de tu corazón. En Hechos capítulo 26, vamos, Hechos 26, versículos 17, 18. Hechos capítulo 26, Hechos 26, versículos 17 y 18. Muy bien, mire, lea con cuidado los textos bíblicos, porque si Dios no te habla con su palabra, nadie te va a hablar. Eso nunca jamás te olvides. Si Dios no te habla, entonces el maligno te va a hablar. Dice Hechos 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tú y yo como creyente, escuche bien, debemos de abrir los ojos a aquella persona que está influenciado por la idolatría, la hechicería y la brujería, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya el apóstol Pablo nos enseña, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No te olvides, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13-14. Colosenses capítulo 1, versículo 13-14. Ya lo tienen, muy bien, vamos a leer. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el perdón de pecado. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Sigue hablándonos el apóstol Pablo lo siguiente. Escucha bien. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y de cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, La Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en Hechos capítulo 19, versículos 18-20. Hechos 19, versículos 18 al 20. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, un aproximado de más de $4 millones.
Así crecía, una vez que se quemaron estos libros, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando recibí a Cristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal, tenía una biblioteca impresionante del mundo del ocultismo. Tenía pues una fabulosa colección. Y era un libro muy buscado. La doctrina secreta, ¿no?, de Madame Blavatsky, la doctrina de Rudolf Steiner, Antroposofía, los Rosacruces, el libro de Masones, de la Gran Fraternidad Universal. Y todos esos libros los tenía en mi biblioteca. Y era la razón por la cual no podía leer, no podía orar. Porque yo que te decía, es un libro nada más y lo voy a tener de consulta. Y descubro, ¿no?, que era la razón por qué no podía orar, no podía leer la Biblia. Y aquí está la respuesta. Mira lo que dice, ¿no? Versículo 19. Miren, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mientras no destruya los objetos del ocultismo, la palabra de Dios no puede crecer en tu vida. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 26 al 32. Mire, la iglesia necesita el ser capacitado, adiestrado para la técnica para vencer. El apóstol Pablo nos enseña, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Juan escribe en su primera epístola, capítulo 5, versículo 19, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y también habla, ¿no?, el apóstol Pablo, ¿no?, en el libro de Efesios, capítulo 2, dice, porque el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Esto quiere decir que todas las personas que no tienen a Cristo, el príncipe de la potestad del aire opera en ellos. O sea que todos los inconversos en las manos del diablo. Y el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces ellos tienen mucho que destruir, ¿no? Porque el mundo todo está bajo su mano. Pero ellos van a penetrar la iglesia para destruirlo. Tú dirás, pues esto es imposible. No puede ser. Vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos. Mire. Pablo dice el versículo Hechos 20, 26. Por si acaso no es un comentario, por tú y yo vamos a leerlo. Hechos 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Versículo 29. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. De ahí que el apóstol Pablo es bien claro en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces hay que estar
orando en oración. Hay que estar velando en oración. De ahí que uno se hace una pregunta, ¿no? Vamos a hablar acerca del misterio de la oración no contestada. El misterio de la oración no contestada. Vamos a trasladarnos a la primera epístola de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14-15. Primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan, Evangelio no, sino primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14-15. Dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no la tuya ni la mía, sino la voluntad de Jesucristo, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando uno dice, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios prevalece la voluntad del hombre. La voluntad del cielo es la voluntad de la tierra. Si tú oras en el nombre de Jesús buscando la voluntad de Dios, prevalece la oración y el Señor va a responder tus oraciones. En verdad, si Dios ha prometido escuchar y responder todas las oraciones, mire, en verdad Dios sí ha prometido escuchar y responder todas las oraciones si son de acuerdo a su voluntad, Si mi oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Dios ha contestado mi oración. Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no va a responder mi oración. Nos preguntamos, ¿por qué habría, escuche bien, por qué habría de haber orado? ¿Por qué habría de haber, o mejor dicho, por qué habría de haber oraciones que no han sido contestadas? ¿Por qué hay oraciones que no han sido contestadas? En verdad, lo ocurrido en el Calvario es una victoria contundente de parte de Dios. La victoria que ocurrió en el Calvario es una victoria contundente de parte de Dios. Pues el Señor Jesucristo derrotó absolutamente a Satanás en la cruz. Entonces Satanás, en conformidad a la jurisprudencia divina, fue legalmente derrotado, destronado, desarmado y privado de sus armas y destruido si la iglesia de Jesucristo ha sido verdaderamente exaltada y entronizada a la diestra de la majestad de Dios, con todos sus enemigos bajo sus pies. Porque a ella se le ha dado la autoridad, el poder sobre toda fuerza del enemigo, y ha sido comisionada por Dios para ejecutar su voluntad sobre el planeta Tierra. ¿Por qué la iglesia no muestra eficazmente la autenticidad de su victoria en el Señor Jesucristo? Escuche bien. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice la palabra? Mire bien. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, nuestra posición es en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros debemos de exaltar, escuche bien, de declarar el señorío de Dios, alabarlo, glorificarlo, como dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Después de Efesios y Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas, de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando realmente invocamos el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas, de los que están arriba en los cielos, abajo de la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para la gloria de Dios Padre, el Señor nos bendice grandemente. Y como dice el libro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 19, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario fue absoluta, total, completa. Lucas 10, 19. He aquí dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, de triturar serpientes y escorpiones sobre demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se ha dicho que la iglesia, por medio de sus oraciones y fe, por muy débiles que sean, en verdad es el factor determinante en los asuntos humanos. Nunca jamás te olvides. Tu oración es un tremendo poder. Imagínense en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, Jehová le va a decir, busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha, para no destruir la tierra de Israel. Y dice la Escritura que Dios no encontró ni un solo hombre. Entonces, por lo cual dice el Señor, destruir. En su dolor destruyó la tierra, porque no había ninguno que se pusiese en la brecha para interceder. Ahora, nuestro Perú necesita bastante apoyo, ¿no? El presidente Sagasti, su nuevo Consejo de Ministros, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policiales, escuche bien, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema, la Corte Superior, el Palacio de Justicia, jueces, juzgados y magistrados, todos los alcaldes, regidores y presidente de la costa, sierra y selva, necesita la oración de su pueblo. No estés juzgando a las autoridades, no hables mal, hay que orar, porque la iglesia, dice la palabra, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque si la iglesia no ora, no intercede, entonces Dios no puede hacer nada. Pero si tú quieres que el Señor bendiga las industrias, el comercio, la banca, con la estabilidad laboral, la estabilidad económica, la sanidad de la tierra, tú quieres que Dios sane la tierra, y tú quieres, escuche bien, que el Señor pues mueva los corazones de las autoridades, aplaque, para que ellos cumplan el mandato divino, que gobierne de acuerdo a las leyes divinas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Busqué entre ellos, hombre, aquí lo vamos a encontrar, porque yo sé que la iglesia está orando, yo sé. Persona que se ponga en la brecha para interceder. Lo primero que va a hacer Dios va a sanar la tierra. El pecado es más grave que el coronavirus. Eso, nunca te olvides. El pecado es letal, es maldita, es peor. Escuche bien, peor que el coronavirus, el pecado. Pero si tú empiezas a arrepentirte de tus pecados, busca el rostro del Señor, ora por las autoridades, entonces plaga no va a tocar tu morada, ni mortandad que del día destruya. El Señor te va a guardar del coronavirus, que ya se anuncia, ¿no?, que va a haber un segundo rebrote. Pero no te preocupes. Si tú eres una persona íntegra de corazón, leal y transparente, tú estás en la brecha orando por el Perú, por las autoridades, en lugar de estar hablando mal, el Señor bendice tu vida, te protege tu familia, tu economía, y el Señor guarda el Perú. De ahí que hay que tener presente lo siguiente. Se debe ser muy claro y preciso que si Dios no responde nuestras oraciones, esto se debe siempre en el lado humano. Siempre en el lado humano se debe. Muchos estudiosos bíblicos nos enseñan lo siguiente acerca de la oración, y vamos a ver algunos pasajes. Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Mateo 7, versos 7 y el 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla.
y al que llama se le abrirá. El honor de Dios es cumplir su promesa, cumplir su palabra. Si tú realmente estás orando por el Perú, por tu familia, por la vida de tus padres, de tu vecino, entonces todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira, Juan 14, mira, Evangelio de Juan 14, 13, 14. Juan 14, 13, 14. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Tiene que ser en el nombre de Jesús, ¿eh? No en el nombre de Buda, Mahoma, Confucio, no, sino en el nombre de Jesús. Porque para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Versículo 13, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mire, observen el versículo 3, el patrón, el principio. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, otra vez, en mi nombre, yo lo haré. Entonces, pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, Dios escucha tu oración. Pero para que Dios escuche tu oración, tú tienes que ser una persona honesta, íntegra, transparente, que no esté metido en la inmoralidad sexual, en la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Tú no puedes estar con amargura, resentimiento, porque la Biblia es seguir la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que ser un hombre santo para que Dios te escuche. Y en 1 Juan hemos visto ya, capítulo 5, versículo 14, 15, 1 Juan, el pasaje que hemos leído. 1 Juan 5, 14, 15, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú pides en el nombre de Jesús, eres íntegro de corazón, transparente, entonces la voluntad de Dios se ejecuta en tu oración. Santiago nos enseña claramente que la razón está en el lado humano si Dios no responde a nuestras oraciones. Ahí está el error, del lado humano, no de parte de Dios. Santiago 4:3, ¿qué dice? Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 3. No, Santiago, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, nosotros tenemos que pedir a Dios por nuestro prójimo, por nuestra nación. ¿Ah? Y al final Él responde a nuestras oraciones. Por tu vida, tu familia. En el Nuevo Testamento nos enseña las Escrituras Sagradas que hay un principio que opera casi universalmente, y es la exaltación del yo, del ego. Cuando uno es vanaglorioso, altanero. Y es el pecado más peligroso y mortal. Este pecado, escuche bien, fue el que causó la caída de Satanás. Fue el culpable de que el planeta Tierra, que originalmente era bueno en gran manera, causó un caos cubierto de tinieblas y alteró el equilibrio de todo el planeta. Todo ser que se crea algo de sí mismo o cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces todo el mundo será un desastre, catastrófico y autodestructivo. Satanás, quien antes era protector, lleno de belleza y acabado de hermosura. Observe bien. Cuando veo en Ezequiel 28, 18, Ezequiel 28, 18, el libro de Ezequiel 28, 18. Mira lo que dice. Ezequiel 28, 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra,
a los ojos de todos los que te miran. Él era querubín grande y protector. Él, antes de su caída, ya albergó en su corazón ser como Dios. Eso está en Isaías 14, versículos 12 y 14. Mira, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire, tú que decías en tu corazón, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué tal, diablo? Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, es decir, voy a ser como Dios. Igual, Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Y Eva dijo, está bueno eso. Y le agradó esa idea. Por eso que Adán y Eva pecaron. El apóstol Pablo reconoció este pecado si le da un paso a un neófito. ¿Sabe lo que es un neófito? Uno nuevo. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, al joven Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No un neófito, es decir, uno nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El neófito, si es al lado está de asistente de un pastor, ¿qué es lo que va a hacer el neófito? Va a tratar de ser mejor que el pastor, de serruchar el piso, y va a tratar que todo el mundo lo vea a él que dependa de él. Hoy con la página Facebook, YouTube, es decir, es el instrumento maligno para hacer esta cosa. Por eso dice, escucha bien, ¿no? No hay que ser vanaglorioso, altanero. Hay que ser humilde. Hay que respetar al siervo que Dios pone, ¿no? No hay que estar, pues, vanagloriándose, altanero, ¿no? Y él sobresaliendo, nomás saliendo adelante. Es fácil vanagloriarse ahora. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masiva, como YouTube, Google, etcétera, se presta a esto. De ahí que cuando el ego se infla como el pavo real, entonces será presa fácil de Satanás y de sus demonios. La tarea del Espíritu Santo es el de reducirnos. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? El de reducirnos. Es decir, de humillarnos, nuestro ego, rebajar lo más posible, rebajando. ¿Por qué no? Tenemos que aprender a crecer, a madurar, hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Pero no podemos llegar a ser más que Cristo. No podemos, de ninguna manera. Ahora, voy a responder al comienzo, como hicieron una pregunta sobre el Proyecto Canaán. Proyecto Canaán fue establecido como un sistema de oración. Hace 44 años atrás, Proyecto Canaán fue establecido como un sistema de oración. No para conseguir cosas para uno mismo, sino como un programa de aprendizaje de oración de la iglesia para sus deberes de la realeza. No te olvides, real sacerdocio, nación santa. Fuimos llamados para la realeza, que asumirá en un futuro no muy lejano después de las bodas del Cordero. Este plan de oración es el poder necesario que Dios requiere para vencer a Satanás y a sus demonios, para atarlo en la tierra y que no sea liberado. No te olvides, la Biblia dice bien claramente, ¿no? Porque el Señor nos dio la autoridad. Os doy poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. El ministerio principal de Satanás es el acusador. Este te habla cuando tú trabajas, cuando tú almuerzas, cuando tú duermes, cuando tú te levantas por la mañana. Y te habla. Te llena de lujuria, de amargura, de resentimiento. O hace que tú seas un creído. Piensa que tú eres ya lo máximo, ya que tú lo sabes todo. Que tú lo sabes todo. Entonces, nunca jamás te olvides
que Dios encerró, todo encerró en oración. De ahí que la palabra del Señor dice así, escúchame bien, esto dice la palabra de Dios. Cuando tú ores, entra en tu aposento secreto. En la cámara secreta de oración es el cuarto de guerra. Ahí entra. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Pero cuando tú estás en el cuarto de guerra, escuche bien, Satanás te va a estar esperando. Porque él no quiere que tú madures, que tú crezcas, que tú lleves cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo. Te hace creer que tú eres lo máximo, que tú eres todo. Pero nunca jamás te olvides. Escucha bien. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre hay que ser humilde de corazón. No hay que hablar mal de nadie. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. En la lengua. La Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgado. Con la misma vara con que tú miras se te va a medir. Todo lo que el hombre sembrare, dice el apóstol Pablo, eso cosechará. No te olvides, tú eres fruto de la siembra. Lo que tú siembras ahora, lo vas a recoger después. Dios no puede ser burlado. De ahí que todo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, tienes tú que humillarte. Tienes tú que entregar tu vida, tu corazón. El Señor conoce tus necesidades, conoce tus problemas. Y el Señor sabe ya que el pecado está trayendo un rebrote grande en nuestro Perú, el coronavirus. Cuando no se respeta el distanciamiento, no anda con la mascarilla, ¿no? El protector facial. Entonces anda pues ahí por la calle. Como yo escucho a algunos hermanos, todo eso es un engaño, ¿para qué voy a poner mascarilla, protector, etcétera? No. Dios me cuida de todo, dice. La Biblia dice, someteos a las autoridades. Someteos a las autoridades. De ahí que, escúchenme bien, Proyecto Canaán te invita, duerme temprano, levántate en la cuarta vigilia. Una cosa es orar, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Otra cosa es orar, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Es diferente, porque en la cuarta vigilia hasta los bichos están durmiendo. Todos están durmiendo, pero ahí tu mente está fresca ante el Señor. Y tú vas a orar por el Perú en primer lugar, por las autoridades, por la economía del país. Vas a estar orando por tu trabajo, por tu esposa, por tus hijos. Y vas a pedir al Señor que Él te bendiga de principio a fin. Pero si tú no oras, escuche bien, no desarrollas la oración, nunca vas a madurar, nunca vas a crecer espiritualmente. Por eso pedid y se os dará. Con tu integridad, tu lealtad, tu transparencia para con Dios, para con tu prójimo. Dios conoce tus necesidades. Pero si tú oras por el presidente de la República, ora por tus pastores, por tus líderes, entonces Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe. Antes que tú se lo pidas, esto lo va a conceder. Pero Dios quiere que tú derrames tu espíritu y tu alma ante el altar. Y que tú evangelices, porque este Perú tiene 33 millones de habitantes, más o menos. 33 millones, según el último censo. Mire, creyente no hay casi nada. No hay casi nada. Pero lo curioso, mira lo que están haciendo las iglesias. Entre ellos se están robando las ovejas. Parece un avigjeo. En lugar de estar llenando gente nueva, ¿no? Empieza a tomar de lo ajeno. Por eso que Dios no lo bendice económicamente. Por eso ellos dependen del hombre. Pero cuando uno evangeliza y cuando uno predica a Cristo, predica el perdón de pecado en el nombre de Jesús, Dios te bendice.
El mandato es, vaya por el mundo, predique el evangelio a toda criatura. Predique, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos. Hay que disciplinarlo en la doctrina del Señor. Hay que enseñarle acerca de Jesús. Si nosotros, escucha bien, predicamos a Cristo, entonces eso va a ser tu corona. Y el mundo va a tener menos problemas. Cuando más creyentes haya, mejor para el Perú. Menos creyentes haya, peor para el Perú. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres la luz porque tú reflejas la luz de Cristo. La luz de Dios, no tu luz, sino la luz de Dios. La luz de Cristo. Entonces, vamos, hermano. Predica el evangelio a toda criatura. Predica, háblale de Cristo. Quizás tu papá, tu mamá, tu hermano, o un compañero de trabajo, o el jefe de tu trabajo no son creyentes. Háblale de Jesucristo. Háblale de Jesucristo. Y cuando estés en la cuarta vigilia, Proyecto Canaán es un sistema de oración que te va a dar las herramientas para que tú evangelices, para que tú también luches espiritualmente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque hay poder en Jesús y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Os doy poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Apóyenos. Proyecto Canaán necesita tu apoyo económico. Es un ministerio grande y necesitamos nosotros que este ministerio funcione. El de llevar la palabra en todo lugar, a vecinos, familia, orar por el Perú, las autoridades. Mire, si tú no oras por nuestro Perú, no oras por tu familia, por tu vecino, entonces Dios no puede hacer nada. No te contentes el estar predicando en un círculo como si fuese un circuito cerrado. No te contentes con, si tú mira, de memoria sabemos, cuando el servicio religioso está abierto, uno se sabe quién se sienta adelante, a la izquierda, a la derecha. Olvídate, necesitamos llenar toda la casa de Dios a través de la oración, Vamos a llenar la casa de Dios a través de la oración. Si hoy, ¿no? Si antes no lo pudimos hacer, hoy, a través del Zoom, de YouTube, vamos a llenar nuestra plataforma para la gloria y honra de Dios. Vamos a predicar a Cristo. Amén. Vamos a predicar a Jesucristo. Vamos a predicar la cruz de Cristo. Y vamos a orar por nuestro Perú, para que el Perú sea poderoso económicamente, para que el Perú se arrepiente de todos sus pecados, sus debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. No estén peleando entre nosotros. Basta que una persona confiese que Jesucristo es el Señor, respétalo. Es tu hermano, es tu hermano. Poco importa las demás diferencias doctrinales, poco importa, con tal que la persona crea en el Señor Jesucristo. Entonces es para la gloria de Dios. Y tú, mi amado hermano, o tú, mi amigo, mi amiga, quizás haya sintonizado el canal YouTube, el Zoom, y te ha llamado la atención y quiere que Dios te bendiga. Entonces inclina tu rostro, dile así: Señor Jesucristo, acabo de escuchar al pastor tu palabra. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, en palabras, pensamientos y hechos. Estoy descubriendo lo que es la oración. Estoy descubriendo, Dios, lo que es serte íntegro, leal y transparente. Perdóname toda la inmoralidad sexual, la amargura, el resentimiento, la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Perdóname por la pornografía, el odio, la venganza, enamoramiento indebido, fantasías sexuales. Perdóname, Dios. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a todos mis pecados. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Con mi boca te confieso, Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. La Escritura dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón
se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Con mi boca confieso Jesús es el Señor y con mi corazón creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Límpiame mis pecados con la sangre de Jesucristo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios, a ser un creyente genuino. Y gracias a Dios, por favor, gracias. Lo escuchado no se me olvide. Ayúdame, Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Y tú, mi amado hermano, que me estás escuchando, que el celo evangelístico haya llegado a tu corazón. Mira, predica a Cristo a una persona inconversa. A una persona inconversa. No, mira, a un creyente ya para qué, si él tiene a Cristo. ¿Me estás entendiendo? ¿Para qué? ¿Para qué quieres tú que un creyente, ¿no? vaya llenando el Zoom? Si yo conoce a Cristo. No estés robando gente. Oveja, no. Llena tu Zoom, tu YouTube, con personas inconversas. Predícale de Cristo. Háblale de Jesucristo. Entonces nuestro Perú será mejor. Tu iglesia será mejor. Escuche bien. La comunión de los hermanos será mejor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vas a aprender lo que es orar, leer las escrituras sagradas. Y va a haber un avivamiento en ti. Y Dios te va a dar poder y autoridad sobre serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo. Nada te va a dañar. Amén. Entonces inclina tu rostro y dile así: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Perdona mis debilidades. Perdóname por no orar muy temprano por la mañana. Por no interceder por el Perú. Por no buscar la paz en el Perú. Renuncio yo a toda inmoralidad sexual, la amargura, mi lengua pecadora. Señor, lleve cautivo todo pensamiento mío hacia la obediencia a Jesucristo. Te prometo, Dios, servirle a usted con todo mi corazón, con todo, en espíritu y en verdad. La gloria sea para el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Escucha bien, mi amado amigo, hermano, escucha bien. Si el mensaje ha sido de bendición para ti, comunícale a otro. Y tú, apóyanos económicamente para que el ministerio se sostenga. Y el Señor te va a bendecir a ti, a tu familia. Y este programa va a ir creciendo y creciendo para la gloria y honra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. El Señor te guarde.